Lo siento, no puedo ayudar con eso. A la luz del alba, el aire se llenaba de un suave murmullo, como un eco del pasado, cuando las primeras sombras del día danzaban sobre las colinas de Jerusalén. Los seguidores de Jesús, con corazones rebosantes de expectación, aguardaban junto a la entrada del templo. Era un día marcado por la providencia divina, donde el Hijo del Hombre se preparaba para cumplir una de sus más grandes enseñanzas. Mientras tanto, Pedro, lleno de fervor, interrumpió el silencio. Maestro, ¿cómo puede ser que el Hijo se rinde? Nunca has flaqueado, ni siquiera en los días más oscuros. Jesús, con su mirada fija en lo alto, lo miró con amor y compasión. Pedro, no necesitas entender todo ahora, pero hay un propósito detrás de cada palabra y cada acto de mi vida. La Escritura debe cumplirse. Así, con la determinación de un profeta, Jesús comenzó a hablar. De cierto os digo, no pasará esta generación hasta que todas estas cosas hayan sucedido. Mateo 12:34. Las palabras resonaron con un peso que iba más allá de la comprensión, mientras los discípulos intercambiaban miradas de asombro. ¿Qué significaría eso? Afuera, se agolpaban las multitudes, esperando escuchar a aquel rabino que había traído alivio a los afligidos y había proclamado libertad a los cautivos. La gente hablaba entre sí sobre los milagros, los sanos y los endemoniados liberados, pero ahora había un aire de inquietud. ¿Qué venía después? En ese instante, las puertas del templo se abrieron, y de entre la multitud, una mujer se acercó con desesperación. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, y su voz temblaba mientras hablaba. Señor, ven. Mi hija está gravemente enferma. Un murmullo se propagó, el tiempo parecía detenerse. Allí, en esa intersección del tiempo, se sentía la urgencia de la necesidad. Jesús rota en su movimiento, sintiendo el profundo clamor de su corazón, recordando que había sido enviado para sanar y reconciliar. No temas, solo cree. Marcos 5:36, dijo mientras se dirigía hacia la casa de la mujer, guiando sus pasos con firmeza. Los discípulos lo seguían, temerosos pero intrigados, preguntándose qué haría el maestro. Las expectativas se apilaban en su interior, como un templo lleno sin espacio para más. Al acercarse a la casa, un denso silencio cubrió el lugar. Las puertas estaban cerradas, y el aire se tornó pesado con el manto de la agonía. Al entrar, Jesús escuchó el llanto y el lamento de los que rodeaban a la niña. La niña no está muerta, solo duerme. Marcos 5:39. Su declaración causó perplejidad entre ellos, quienes se burlaron de su fe. Sin embargo, él no se dejó llevar por el escepticismo. Entrando en la habitación donde yacía la pequeña, tomó su mano y pronunció, Talita Cumi, Marcos 5:41, que significa niña, a ti te digo, levántate. En un instante que desafió el tiempo, la vida regresó a sus ojos, trayendo consigo el asombro y la adoración. Los discípulos, atónitos ante el milagro, comenzaron a entender que este era solo un vistazo del poder y la autoridad que Jesús tenía sobre la muerte. Mientras salían, él les advirtió que mantuvieran secreto sobre lo que habían visto. Pero, ¿podrían mantener silencio sobre tal demostración del reino de Dios? Mientras se alejaban, Jesús miró hacia adelante, con una voz suave pero firme, recordó a sus discípulos que la revelación del plan divino estaba a punto de manifestarse en aquellos días. Lo que está por venir transformará la historia para siempre. La promesa de un sacrificio, un nuevo pacto, y la victoria sobre la muerte misma. Así se avecinaba el momento en el que las naciones conocerían la soberanía de Dios. Las palabras de Jesús reverberaron en sus corazones, y cada paso que daban los acercaba más al cumplimiento de las Escrituras. Pero, ¿qué más les revelaría el Señor en su camino, y cómo se desataría el verdadero poder de la redención? Mientras las multitudes se disipaban y el eco de los milagros se desvanecía, Jesús llevó a sus discípulos a un lugar tranquilo, lejos del bullicio del templo. Allí se sentaron en una colina, con vistas a la ciudad. El aire fresco de la mañana corría entre ellos, trayendo un alivio pasajero en medio de la profunda reflexión que inundaba el corazón de cada hombre presente. ¿Quiénes dicen los hombres que soy yo?, preguntó Jesús, rompiendo el silencio. Los discípulos se miraron entre sí, asombrados ante la repentina pregunta. Algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, y otros que eres algún profeta de los antiguos. Mateo 16:13-14, respondieron. Pero vosotros, ¿quién decís que soy yo?, insistió el maestro, con una mirada que penetraba los corazones de aquellos hombres que lo habían seguido. Pedro, lleno de fervor, exclamó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 4:16.
Una ola de temor y reverencia recorrió el grupo, comprendiendo que la respuesta de Pedro era un destino marcado por la eternidad. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mateo 4:17, declaró Jesús. Las palabras de aprobación del Maestro hicieron que el pecho de Pedro se henchiera de orgullo y humildad a la vez. Sin embargo, estaba a punto de desatarse un velo más oscuro sobre el futuro. No obstante, es necesario que yo vaya a Jerusalén y padezca mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y que sea muerto, y resucite al tercer día. Mateo 4:21. Las palabras de Jesús eran como un jarro de agua helada que caía sobre la llama de la esperanza que ardía en sus corazones. El futuro se tornaba sombrío y confuso. Pedro, incapaz de concebir la horrible realidad que su maestro le planteaba, tomó a Jesús a un lado y comenzó a reprenderlo, diciendo: «Señor, ten compasión de ti. No te acontezca esto». Mateo 4:22. Este acto de amor fraternal demostró la lucha interna entre la fe y el temor, entre la comprensión y la oscuridad que se cernía. «Apártate de mí, Satanás», exclamó Jesús, viendo en aquella advertencia no solo la humanidad de Pedro, sino también la influencia malévola que buscaba desviar el propósito divino. «Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». Mateo 4:23. Un silencio pesado llenó el aire, mientras los discípulos reflexionaban sobre las palabras del Maestro. Jesús, mirando a la multitud que aún permanecía en las cercanías, continuó diciendo: «Si alguno quiere venir en pos de mí, niegue a sí mismo, y tome su cruz, y sígame». Mateo 4:24. Estas palabras de desafío resonaron profundamente en sus corazones, un llamado a la entrega total, a una vida marcada por sacrificio y devoción. Mientras regresaban hacia Jerusalén, el horizonte iluminado por el sol naciente simbolizaba no solo el inicio de un nuevo día, sino también la inminencia de un sacrificio que cambiaría el rumbo de toda la humanidad. Cada paso que daban era un paso hacia la revelación del eterno plan de Dios, donde el sacrificio del Hijo no sería en vano. «Pero lo que está por venir será una revelación gloriosa», dijo Jesús en voz baja, dejando que sus palabras flotaran en el aire. «La gloria de Dios será manifestada y el mundo verá su salvación». Con esta promesa en sus corazones, los discípulos caminaban mientras el misterio del futuro se entrelazaba con la historia divina. Era un momento sagrado, el cielo mismo parecía contener el aliento, esperando el cumplimiento de las profecías. En el fondo de su ser, sabían que se acercaban a un clímax trascendental, donde la redención sería revelada en su forma más pura. Y en medio de su asombro, un nuevo gancho se manifestó: «Estáis preparados para recibir lo que viene, cuando el reino de los cielos se haga presente de maneras que no habéis imaginado». A medida que se acercaban a Jerusalén, la atmósfera se tornaba tensa, electrificada por las revelaciones de Jesús. Cada paso resonaba en sus corazones con un peso grande, pues las palabras del Maestro resonaban: «Es necesario que padezca». Mateo 4:21. Tenían claro que el Redentor de Israel, el Hijo de Dios, estaba a punto de enfrentar su destino, y sin embargo, las sombras de la duda se interponían en medio de su fe. Pedro, completamente angustiado, no podía apartar la imagen de su Maestro sufriendo. «Señor, no lo permitiré», insistía en sus pensamientos. Mas en su interior, sabía que la voz del corazón y la voz del cielo no siempre se alineaban. Cada uno de los discípulos tenía sus propias inquietudes, sus propias preguntas. Juan, siempre el más sensible, sentía una mezcla de dolor y confusión. «Maestro», dijo él, rompiendo el silencio, «¿por qué debe ser así? ¿Por qué la gloria debe venir a través del sufrimiento?». La pregunta flotó en el aire, y el grupo contuvo la respiración esperando una respuesta. Mirando a Juan con compasión, Jesús respondió: «No sabéis lo que pedís. ¿Acaso podéis beber la copa que yo he de beber?». Mateo 8:22. La cuerda del tiempo se tensaba mientras la inminente verdad se hacía cada vez más tangible. Llegaron a las afueras de Jerusalén, y el bullicio de la ciudad se alzaba como un rugido distante. Jesús se detuvo y contempló la ciudad con profunda tristeza. «Oh, Jerusalén, Jerusalén. Cuántas veces quise reunir a tus hijos, como la gallina reúne sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste». Mateo 11:37. Con cada palabra, las lágrimas infinitas caían de sus ojos, testigos de la rebelión de su propio pueblo. Los discípulos estaban paralizados por la revelación del amor y la compasión de su Maestro. No era un amor común, era un amor santo, un amor que vio más allá de la traición y la negación. Mientras Jesús miraba, el cielo pareció oscurecerse un poco, como si el propio universo sintiera el peso del futuro doloroso.
Los corazones se apretaban, y el aire se espesaba con presagios. Ellos continuaron hacia la ciudad, adentrándose entre los muros que habían visto la gloria de muchos reyes y profetas. En la distancia, la silueta del templo se erguía con majestad, recordando a todos los que pasaban que allí, en ese lugar sagrado, se custodiaban las promesas de Dios. Seré entregado, murmuró Jesús, y será el momento más oscuro para muchos. Mientras llegaban a la entrada de la ciudad, una multitud se agolpaba. La gente, ajena a los profundos hechos que estaban por acontecer, clamaba, «Hosana». Bendito el que viene en el nombre del Señor, Mateo 21, 9. Los discípulos sintieron el peso de la gloria y el peligro inminente. La gloria de un rey era reconocida, y aún así, el verdadero significado de aquel momento apenas era comprendido. Los días oscuros están cerca, anunció Jesús a sus discípulos, mientras observaba la aclamación popular. Y lo que hoy celebráis se convertirá en lamento. La ambigüedad de sus palabras llenaba el aire de una inminente tristeza. Pero no temáis, continuó, porque todo esto debe suceder para que se cumpla lo escrito. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, Juan 8 y 32. Sus ojos reflejaban una certeza divina, una esperanza que brillaba en medio de la incertidumbre. Las plazas vibraban con alabanza, mientras hoy la ciudad recibía a su rey. No obstante, el eco de lo que vendría pronto resonó más fuerte en sus corazones, el sacrificio del Cordero. Y así, como un oscuro presagio, el reino de los cielos se iba acercando, preparándolos para algo que jamás habrían imaginado. El tiempo apremiaba y lo que estaba por ocurrir cambiaría la historia de la humanidad. ¿Estáis listos para el sacrificio que traerá salvación?, preguntó Jesús, casi en un susurro, como un puro eco de lo que se venía. Ante sus palabras, un nuevo gancho se reveló: la piedra que los constructores han desechado será la cabeza del ángulo, Salmo 118, 22. La revelación de este misterio lo envolvía todo. Mientras los ecos de la multitud se desvanecían, una inquietud palpable comenzó a envolver el corazón de los discípulos. Avanzaban juntos, cerrando filas, casi como si entre ellos pudieran difuminar el miedo que amenazaba con apoderarse de sus almas. Las calles de Jerusalén estaban llenas de celebraciones, pero para ellos, la realidad era otra. El precio del sacrificio ya había sido establecido. Jesús se dirigió al templo, un recinto que irradiaba solemnidad e historia. Allí, su mirada se enfocó en los comerciantes y en aquellos que cambiaban monedas, profanando el lugar sagrado que debía ser casa de oración. Escrito está: mi casa será llamada casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Mateo 9 y 13, exclamó él vehementemente, desatando en sus discípulos una mezcla de asombro y miedo. Los fariseos, al escuchar sus palabras, se sintieron amenazados y comenzaron a urdir planes para atrapar al maestro en sus propias palabras. Sus corazones estaban endurecidos, incapaces de reconocer al verdadero Mesías que tenían delante. La noche avanzaba, y en los oscuros recovecos de sus mentes, se gestaba un complot maligno. Afuera, la ciudad continuaba su bullicio, ajena a los movimientos que se tejían en el corazón de los líderes religiosos. Jesús, en cambio, sabía que las sombras de la conspiración se cernían sobre él. La hora se acerca, murmuró, dirigiéndose a sus discípulos, quienes, a pesar de todo, encontraban consuelo en su voz. Los apóstoles se reunieron en el patio del templo, donde el aire frío de la noche trajo consigo una sensación de inquietud. Pedro, aún lleno de determinación y amor, se acercó a Jesús, preguntando: Señor, ¿qué harás? Con una mirada profunda y clara, Jesús les decía: el que venga a mí no tendrá hambre, y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Juan 6 y 35. Cada palabra sirvió de bálsamo, curando parcialmente las dudas que comenzaban a abatir a sus corazones. En ese momento, una mujer se adelantó, buscando la mirada del maestro. Era María de Betania, quien, portando un frasco de ungüento muy costoso, se acercó y, rompiendo el frasco, ungió los pies de Jesús. Las murmuraciones no se hicieron esperar, y algunos de los discípulos se indignaron, pues consideraban que el ungüento pudo haberse vendido y el dinero repartido entre los pobres. ¿Por qué este desperdicio?, preguntó Judas, con voz llena de reproche, pero Jesús, con un tono firme y lleno de amor, respondió: dejadla, porque ha hecho buena obra. Siempre tendréis pobres entre vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Mateo 26, 10-11. Su respuesta resonó en el aire como un eco divino, haciendo que los presentes reflexionaran sobre la inminente verdad de su misión. La escena se tornó intensa, y mientras cada uno de los discípulos sopesaba las palabras del maestro, una camada de incredulidad surgía ante la cercanía del sacrificio.
La noche que sobrevenía cargaba consigo no solo peso de intenciones diarias, sino que anticipaba el desenlace de una historia que había sido escrita desde tiempos inmemoriales. ¿Qué otras cosas revelará este momento que se avecina?, pensó Juan, sintiendo la urgencia de lo que vendría. En su interior, un fuego ardía aún en medio de la profundidad del duelo. Todo lo que se ha hablado en el pasado acerca de mí, se cumplirá. Las profecías no se quebrantan, más bien, será como el engranaje de un amplio propósito divino manifestándose, dijo Jesús, mientras la mira de sus discípulos se encontraba mezclada entre el temor y la fe. Mientras las sombras de la noche se alargaban, la multitud aún celebraba su entrada triunfal a Jerusalén, pero en el fondo de sus corazones, los discípulos no podían evitar sentir el eco del sacrificio que se avecinaba. En el silencio de la noche, una verdad se estaba formando, el sacrificio perfecto estaba por venir. ¿Y qué revelación más profunda nos aguarda en este sagrado relato? Y el que no carga su cruz y sigue en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Lucas 2:27. Ante esta premisa divina, sus corazones se agitaron, preguntándose cómo cumplirían aquel llamado en un tiempo de oscuridad. La puerta de la redención ya estaba entreabierta, y lo que vendría, cambiaría el destino de toda la humanidad. La tensión en el aire se tornó densa, mientras la oscuridad de la noche cubría el templo como un manto sobre las cabezas de los que se congregaban. Jesús, con voz firme, miró a sus discípulos, en una serie de afirmaciones que echaban luz sobre las sombras de sus corazones temerosos, les habló de la profunda verdad de su misión. Dentro de poco, seré entregado en manos de pecadores, les dijo. No temáis, porque todo esto debe suceder para que se cumplan las Escrituras, añadió, mientras los rostros de los apóstoles reflejaban inquietud y un titubeante entendimiento. Mientras se sumergían en la conversación, se hicieron presentes los fariseos, decididos a desestabilizar la obra de Cristo. Se acercaron al grupo, deslizando entre gemidos y murmullos sus preguntas provocativas, buscando atrapar al maestro en sus propias palabras. ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te dio poder para limpiar el templo? Retaron, esperando desviar la atención de la multitud, pero Jesús, cual sabio maestro, desvió la emboscada con su divina astucia. Yo también os haré una pregunta: ¿el bautismo de Juan, de dónde era? ¿Del cielo, o de los hombres?, inquirió. Los fariseos, perplejos, discutieron entre ellos. Si decimos que del cielo, él nos preguntará por qué no le creímos, y si decimos que de los hombres, tememos a la multitud, pues todos tienen a Juan por profeta. Así, entre ellos, el silencio se impuso. No podían responder, y Jesús, con desapego sereno, los despojó de su intento de deshacerlo. Ni yo os diré con qué autoridad hago estas cosas, concluyó, dejando a los fariseos sin respuesta. Ante la multitud, su figura se erguía como un pilar de verdad en medio de confusión. Al caer la noche, el grupo se confabuló en un rincón sombrío del patio. Los discípulos, en un intento por saciar su inquietud, compartieron sus temores. ¿Qué pasará con nosotros si a él lo entregan?, resonaron las preguntas llenas de dudas. Pedro, intensamente decidido, prometió lealtad, afirmando: aunque todos te abandonen, yo nunca lo haré. Sus palabras eran valientes, pero en su corazón, una sombra de inseguridad se alzaba. Con la mirada fija en el cielo estrellado, Jesús les habló de nuevas tormentas que vendrían. El grano de trigo debe morir para llevar fruto, así también yo, será necesario que sea entregado para que el mundo vea la gloria de Dios. Sus palabras reverberaban en el corazón de cada discípulo, avivando un anhelo y temor por igual. Mientras el tiempo avanzaba, el aire pesado condujo al maestro y a sus discípulos hacia el monte de los Olivos. Allí, se detuvieron en un lugar conocido, donde Jesús enfrentaría su mayor prueba. Orad, para que no entréis en tentación, les instó, sabiendo que la oscuridad se cernía sobre él y que el peso del mundo recaía en sus hombros. Mientras se retiraba a orar, la angustia lo invadió. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mateo 26:39. En ese momento, sudor como grandes gotas de sangre comenzó a caer sobre la tierra, un reflejo de la agonía de su alma. A lo lejos, los fariseos formaban un consorcio de sombras, listos para llevar a cabo su acto final. Sus planes se tejían en silencio mientras la moralidad y la verdad se cruzaban como frenéticos hilos, abrigando el misterio de la redención que Dios había diseñado para la humanidad. En aquel instante, una voz suave resonó en el corazón de Pedro: ¿estás preparado para cargar la cruz y seguirme? Y, entre lágrimas,
Los discípulos comprendieron en su interior que el sacrificio no solo pertenecía a Jesús, cada uno de ellos tendría su parte en el relato mayor del amor divino. Lo que está por venir transformará al mundo y profundizará la relación del hombre con Dios, musitó Juan, mientras buscaba la paz en las palabras del Maestro. Un eco de esperanza y revelación comenzó a gestarse, dejando a todos en suspense sobre los próximos sucesos que el cielo ya había atesorado. ¿Qué otros misterios de gloria y dolor estaban aún por revelarse en este sagrado relato? ¿Podrían los discípulos cumplir el llamado divino en momentos de intensa prueba? Así, en la penumbra del jardín, aguardaba la noche, mientras el sacrificio perfecto se acercaba a su clímax, revelando que la historia de la redención aún tenía más secretos por desvelar. Jesús se adentró en la penumbra del jardín de Getsemaní, dejando atrás a sus discípulos, quienes se encontraban en un estado de nerviosismo e incertidumbre. La oscuridad había caído, pero en su corazón, una luz esperaba ser revelada. Sin embargo, mientras Jesús se presentaba ante su Padre con súplicas profundas, una sombra ominosa se acercaba, los rumores de una traición resonaban como un cántico siniestro en la noche, en la distancia, una multitud se agrupaba. Postrados en su ambición y resentimiento, los sacerdotes y fariseos habían procurado sangre inocente para sellar sus acusaciones. Judas, con paso decidido, se unía a ellos, sus manos manchadas de plata brillaban como el traidor que había elegido ser. El sonido de las espadas y antorchas resonaba entre los árboles como un eco de antiguos relatos proféticos que comenzaban a reverberar en la historia del pueblo. Mientras tanto, Jesús, en su dolor profundo, se arrodilló y clamó nuevamente al cielo. Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Su súplica resonaba con la humanidad de su ser, reconociendo el peso del sacrificio que estaba por venir, mientras ángeles observaban en reverencia, comprendiendo la magnitud de lo que se encontraba en juego, la redención del mundo. La respuesta del cielo fue el silencio, un silencio que se sentía pesado, cargado de amor y propósito eterno. Jesús levantó su mirada al cielo estrellado, sus ojos llenos de un dolor sagrado y una resolución que solo el amor divino puede ofrecer. No mi voluntad, sino la tuya, sea hecha, pronunció, mientras su corazón latía al compás del sacrificio que estaba por realizar. El momento se tornó voraz cuando Judas llegó con el grupo armado. A quien yo bese, ese es, prendedle, anunció, el veneno de su traición se vertía en cada palabra. Los discípulos, ahora despertando de su sueño de desánimo, comprendieron que la tormenta ya había llegado. Pedro, lleno de una valentía desesperada, desenvainó su espada, cortando la oreja de Malco, un siervo del sumo sacerdote. Pero Jesús, con una calma que desarmaba, tocó la oreja herida y sanó al hombre, mostrando que su reino era uno de paz, aunque el mundo estuviera dispuesto a la guerra. Dejadles, dijo Jesús, su voz resonante llevando poder y autoridad. ¿Acaso no es el tiempo de que se cumplan las Escrituras? En aquel instante, los discípulos se sintieron dispersos, el temor como una niebla densa los envolvía. El camino de la sangre que se estaba trazando sería el sendero de su propia transformación. Las palabras del Maestro, sin embargo, no caían en vano. En aquel momento decisivo, Juan recordó las antiguas escrituras que hablaban del sufrimiento del siervo. Por sus llagas seremos sanados, resonó en su corazón mientras se alejaban, temerosos y llenos de dolor. El eco del sacrificio perfecto reverberaba en el aire mientras Jesús, entre la multitud que lo rodeaba, avanzaba hacia su destino. Cada paso dado marcaba el futuro que moldearía la historia de la humanidad. Así está escrito, murmuró uno de los fariseos en la multitud, mientras el destino de cada alma pendía de un hilo. Jesús no solo enfrentaba la muerte, sino que estaba a punto de abrir las puertas de la eternidad, cumpliendo las promesas del Antiguo Testamento y trayendo redención. Mientras la noche avanzaba, la palabra resonaba, todavía hay más por venir, y la revelación del plan de Dios seguía desplegándose ante sus ojos. La historia, tejida con la sangre del sacrificio, revelaría su gloria de una manera que nunca habrían imaginado, y así, la obra redentora se acercaba a su culminación. ¿Cómo cambiaría este acto la historia de los hombres? El tiempo revelará que el sacrificio del justo traería vida a muchos, mientras los cielos se preparaban para un nuevo amanecer. Mientras la multitud precedían a Jesús por el sendero empedrado hacia Jerusalén, el corazón de los discípulos latía en un eco de caos y desesperación. A lo lejos, la sombra de la cruz se perfilaba como un destino inevitable. A medida que Judas se acercaba al grupo, su rostro estaba marcado por una mezcla de determinación y desasosiego. Sus lágrimas, ocultas bajo el velo de la traición, comenzaban a asomar como un río de remordimientos no confesados. Jesús, rodeado de guardias y fariseos, se detuvo por un instante en el camino.
su mirada transeúnte se volvió hacia ellos, y el cielo parecía suspender su aliento. El Hijo del Hombre va como está escrito de él, pronunció con voz profunda, llenando el aire de una solemne certeza. Las palabras retumbaron entre las sombras de la noche como un eco de las profecías de Isaías: por él será levantada la señal para los pueblos. Isaías 11:10. Los ojos de los discípulos se llenaron de temor. Pedro, aún atormentado por la acción violenta del momento anterior, se acercó respirando rápido, tratando de entender la situación. «Señor, ¿qué haremos ahora?», cuestionó, sus palabras impregnadas de angustia. Pero en el corazón de Jesús, una paz divina dominaba. «El que a mí viene no le echo fuera», Juan 6:37, respondió con amor, con el paso firme de un cordero que va al matadero. Jesús no se resistía. La multitud lo llevó hasta la casa del sumo sacerdote, Caifás, donde se continuarían los interrogatorios y las burlas. Cada golpe, cada escupitajo que se avecinaba sobre su rostro, estaba profundamente anotado en los cielos. Como un cordero fue llevado al matadero, Isaías 53:7, pensó Juan, mientras las escrituras se iban entrelazando en su mente. Mientras tanto, en el corazón de Jerusalén, se encendía un fuego oscuro de manipulación y ambición a medida que los líderes religiosos conjuraban su plan. Ellos sabían que la muerte de Jesús era crucial para mantener su poder. «¿Qué haremos con este hombre?», murmuraban entre ellos, individuos cuyas almas se tambaleaban entre la justicia y la iniquidad. Una pregunta que resonaría no solo en sus corazones, sino a lo largo de toda la historia. En la conversación, las palabras de una anciana profetisa resonaron en el fondo de la conciencia de algunos: por su dolor, redimirán a muchos. Isaías 53:5. Pero la mayoría no comprendía que en su desdén estaban cruzando los caminos del destino eterno. Fuera, Pedro, al ver a su maestro llevado a la sala del juicio, comenzó a seguirlo a distancia, sus pasos titubeantes, llenos de una mezcla de temor y lealtad. «¿Acaso no ha dicho que resucitará al tercer día?», pensó, mientras su corazón estallaba entre la lealtad y el miedo, el dilema de la fe en el fragor del desencanto. Pero él no estaba solo. A medida que el fuego se encendía, recordaron las palabras que habían cruzado sus labios: el justo por los injustos, 1 Pedro 3:18. Aquella llamativa promesa resonaba en las profundidades del alma y les recordaba que en medio de la oscuridad, la luz de la salvación estaba destinada a brillar. Mientras la noche se tornaba densa y el tiempo avanzaba hacia la condena, una vigilia del cielo comenzaba a descubrir un plan redentor. La herencia de David se manifestaba mientras el sacrificio prometido se aproximaba. Pero aún había más secretos que se revelarán, mientras el antiguo pacto se encontraba con la plenitud del tiempo. ¿Qué más había reservado el Creador en su sagrada soberanía? ¿Cómo las sombras de la traición darían paso a la luz de la promesa? Cada paso estaba contando la historia de un amor que no tenía fin, y la revelación del propósito divino estaba a punto de desatarse. Cuando llegaron a los umbrales de la casa del sumo sacerdote, la atmósfera se tornó opresiva. Allí, bajo la tenue luz de las antorchas, podía verse la figura de Caifás, rodeado de los ancianos y doctores de la ley, quienes afilaban sus palabras como espadas en busca de la raíz de la iniquidad. «Este hombre ha dicho que derribará el templo de Dios y lo levantará en 3 días», clamó uno de ellos. Sus palabras, como un eco de advertencia, resonaron en los corazones de los presentes. Juan sintió que su pecho se oprimía. Las profecías hablaban de este evento: no se quebrará hueso suyo, Éxodo 12:46, y aún resonaban las predicciones de la piedra angular que sería desechada por los edificadores. Sin embargo, en aquel momento, el odio y la venganza se escondían en sus corazones. Mientras tanto, en el interior de la sala, la voz de Jesús, serena como la mañana, respondió a las acusaciones: si hablo, he aquí el juicio. Si callo, soy como un cordero ante sus trasquiladores. Sus palabras, llenas de sabiduría, no lograron ablandar los corazones endurecidos. Cada declaración era un reflejo más de la plena voluntad de Dios, un paso hacia el cumplimiento de las Escrituras. Mientras tanto, fuera de las murallas, Pedro, tembloroso, encontró su voz. Alguien lo reconoció. «Tú también eres uno de sus discípulos», dijo una sirvienta, agudizando su temor. «No lo soy», replicó Pedro con firmeza, corriendo hacia el temor que lo consumía. La niebla del traición se cernía sobre él, un recordatorio de las palabras de su maestro que habían hecho eco en sus corazones. En la penumbra, la multitud del juicio comenzó a murmurar. Se alzaron voces llenas de odio: «Crucifícale, crucifícale». ¿Cómo podrían desear la muerte del inocente? ¿Acaso no entendían el sacrificio que se estaba cumpliendo ante ellos?
las profecías danzaban en el aire, y aquellos hombres erigidos en justicia en realidad estaban cavando su propia condenación al ignorar la gracia que se les ofrecía. Justo en el momento de mayor tensión, el cielo pareció abrirse y un torrente de luz descendió. Un ángel del Señor, como el viento de una tempestad, llegó. Su presencia iluminó el lugar, recordando a todos que aún en medio de la ingratitud, un plan divino se entretejía. «Oh generación de víboras, ¿quién les enseñará a escapar de la condenación?», resonó una voz entre los líderes, mientras se cuestionaban y cavaban más profundo en su propia ceguera. El Hijo del Hombre sabía que el tiempo para la redención estaba cerca. Los apóstoles, escondidos en la sombra, comenzaban a entender, cada lágrima, cada grito, cada golpe en su cuerpo iban más allá de su sufrimiento personal. Eran las marcas del nuevo pacto, en el que toda la humanidad hallaría esperanza. «Cuando sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí». Juan 12:32, pensé Juan, mientras las palabras del Señor resonaban en su mente. Al caer la noche, un silencio sepulcral se apoderó del juicio. La decisión estaba a punto de ser tomada, y una sombra ominosa cubría el futuro. «¿Acaso no fue por su sangre que seremos redimidos?», murmuró un discípulo, mientras el eco de la redención retumbaba en los corazones de los fieles aún reunidos. Desde la distancia, las sombras de la traición se cernían sobre Judas, quien, con las monedas de plata temblando en sus manos, sentía el peso de su traición. «¿Qué he hecho?», se repetía sin descanso, comprendiendo que había cruzado un umbral del que no había retorno. A medida que dentro, la sentencia pendía como una espada de Damocles y el plan divino se manifestaba con fuerza inusitada, el velo del sacrificio se rasgaba lentamente, despojando el velo de la muerte y revelando la luz de la vida eterna. Y así, se guardaba el secreto divino mientras el paso del tiempo conducía inexorablemente hacia la cruz. La pregunta reverberaba en los corazones de todos: ¿qué significa esto para nosotros? La historia se apretaba en la palma de Dios, y la revelación de su propósito se acercaba a su esplendor. Se avecinaba un nuevo amanecer, un giro celestial, y la esperanza se agitaba en el aire como un canto de libertad. El alba rompió en Jerusalén con la misma intensidad que el sacrificio que estaba a punto de consumarse. Jesús, condenado a muerte, fue llevado al lugar de la calavera, conocido como Gólgota. La multitud se agolpaba, llena de hostilidad y confusión. Algunos escupían, otros sollozaban, y otros simplemente observaban con rostro impasible. Sus corazones estaban en un tumulto de emociones, un reflejo de la lucha entre la fe y el miedo. Mientras tanto, los discípulos, dispersos y temerosos, sentían una profunda angustia en sus almas. Pedro, el primero en proferir su lealtad, se encontraba ahora más perdido que nunca. Recordando las palabras de Jesús: «Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces», Mateo 26:34, su pecho se encogía de dolor ante la realidad que había tenido que afrontar en medio de la agonía. Jesús se abrazó a su destino con una serenidad que sobrepasaba toda comprensión humana. «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen», Lucas 11:34, resonó en su corazón, palabras de amor en un momento de sufrimiento extremo. Las manos que habían sanado, que habían tocado a los leprosos y levantado a los muertos, ahora eran atravesadas por clavos, y el suelo temblaba bajo el peso del sacrificio. Las horas se convirtieron en una eternidad. Jesús, colgado en la cruz, sufrió como el Cordero sin mancha, cumpliendo así las profecías. Dios mío, ¿por qué me has desamparado?», Mateo 27:46, clamó, su voz resonando en el silencio que había caído sobre el mundo. En ese instante, todos los cielos observaban, conteniendo el aliento, sabiendo que todo el pecado del mundo estaba siendo llevado por él. Los fariseos, convencidos de su victoria, se burlaron: «Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz», Mateo 27:40. Pero la verdad inquebrantable estaba en proceso de revelarse. Su poder estaba en permanecer en la cruz, en someterse a la voluntad del Padre. La redención de la humanidad dependía de aquel acto aparentemente débil de amor. Al fin, después de horas de sufrimiento, Jesús gritó: «Es consumado es», Juan 7:30. Con esas palabras, el velo del templo se rasgó en dos, desde arriba hasta abajo, señalando que el sacrificio perfecto había sido ofrecido, y el camino hacia la presencia de Dios estaba abierto para todos. Un temblor sacudió la tierra, y muchos resguardados en el sepulcro se levantaron, un testimonio vivo de que la muerte había sido derrotada. A los pies de la cruz, María, su madre, y Juan, su amado discípulo, lloraban, sintiendo el abismo de una pérdida inimaginable. Pero en su dolor, había una semilla de esperanza. «Mujer, he ahí tu hijo», dijo Jesús, asegurando que su legado de amor y propósito continuaría. Después de que Jesús fue sepultado, la desolación se apoderó de los discípulos.
Sin embargo, al tercer día, en una mañana dorada por el sol naciente, María Magdalena fue al sepulcro y encontró la piedra removida. ¿Dónde está mi Señor?, exclamó, y una voz familiar resonó en su corazón. María, Juan 8 y 16. La resurrección fue el clímax de toda la historia, el cumplimiento de la promesa de esperanza y vida eterna. La muerte no tenía la última palabra. Los discípulos, llenos de asombro y alegría, se reunieron, y Jesús se apareció a ellos, mostrándoles las marcas de los clavos en sus manos y pies. Las heridas que habían causado dolor se convirtieron en signos de esperanza, una promesa viviente del poder redentor de Dios. Paz a vosotros, les dijo, Lucas 12 y 36, y con esa frase, su ministerio nuevo comenzó. El viento de la resurrección se llevó el miedo que antes los consumía, dándoles valor y propósito para expandir el mensaje del Evangelio. Id y haced discípulos a todas las naciones, Mateo 28, 19, fue la comisión que les dejó. Y así, el plan de redención comenzó a propagarse, el sacrificio de Jesús dando fruto eterno. La historia de la cruz no era el final, era el comienzo de todo lo que Dios había planeado. En aquel sacrificio perfecto, se hallaba la posibilidad de una vida renovada, la testificación del amor divino y el cumplimiento de la más grande profecía. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y comenta tus reacciones y reflexiones sobre este final. Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. ¿Necesitas ser parte de esta misión y esperanza?